y vamos a continuar con la explicación de estas funciones en la parte práctica. Vamos a compartir la pantalla y continuamos. Bien, hemos visto la función extrae a través de esta tabla para evidenciar en la cuestión práctica cómo extraer caracteres desde la izquierda a la derecha o desde el centro de una cadena de texto. La función hallar. Esta función hallar, ¿qué nos dice en la definición? Ahí está debajo, función hallar. Dice, devuelve el número de caracteres en el que se encuentra inicialmente un carácter específico o de una cadena de texto, empezando por un número inicial. ¿Qué nos piden en el ejercicio? Tenemos una tabla correspondiente con las columnas código y nombre. Yo quiero solamente extraer, o hallar, perdón, en este caso, el nombre hoja. Hoja. Por ejemplo, dice ahí, en esta cadena de texto, paquete de hoja blanca. Solo quiero extraer hoja. Y debajo tengo lápices, gomas, hoja plastificada, sobres, libro de hojas de colores. Y quiero extraer quiero encontrar la palabra hoja en este conjunto de valores. Acá tengo ya la función y la voy a pegar nada más. Entonces aquí voy a colocar. Me da 12. ¿Por qué, profesor, me da 12? Ahora voy a especificar. Por ejemplo, voy a utilizar acá, voy a insertar aquí un objeto. Aquí vamos a ver acá un objeto. Ahí está el objeto. Un ratito, señores. Voy a poner en blanco. No sé si me permite pegar el texto. A ver, vamos a modificar el texto. No sé si me permite pegar. Vamos a ver. Control C. No sé si me permite pegar. Se me está pegando aquí, ¿ve? Ya por defecto se crea. Entonces voy a retirar esto de aquí. Ya. Vamos a extender. Y aquí tenemos el texto. Fíjense en el texto de aquí. Dice igual hallar, paréntesis del argumento, y entre comillas me dice el nombre especificar. Yo voy a buscar todos aquellos valores que encuentre el nombre hoja. El separador de argumentos, coma, punto y coma, que es el valor de la celda B5. Coma 1, ¿y por qué me especifica coma 1? Porque hay que darle un valor inicial, en este caso específico 1. ¿Pero por qué aparece 12 acá, profesor? Ahora te voy a indicar. Voy a contabilizar, en la posición 12 me dice, ha hallado el nombre hoja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paquete tiene 7 caracteres. El blanco 8. DE 10. Espacio en blanco 11. Y a partir de la H me ubica y me halla en la palabra hoja. Por eso especifica la cantidad de caracteres de la posición donde ha hallado dicha palabra que se está buscando. Voy a copiar a las demás celdas dicha función y me aparece Michi valor. Cuando aparece este error de Michi valor indica que no encuentra, no es porque esté mal, sino no encuentra hoja en dicho valor de texto. Igual para gomas, pero sí encuentra desde la posición 1 el nombre hoja. Y por eso coloca la posición. Vamos a cambiarla acá, posición. Posición. Y acá vamos a colocarle cadena de texto. Para tener más referencia o relación con la columna de la tabla. ¿Ve? Y en sobres valor porque no encuentra el nombre hoja, pero sí lo encuentra en la última celda de la columna de la fila 10.
Y acá contabilizo. Libro tiene 5 caracteres. El espacio en blanco 6. DE 8. 9 espacio en blanco y a partir del carácter 10, que es la H de hojas, me ubica según la posición hallada en referencia a dicha palabra. Entonces aquí te das cuenta de que, profesor, me doy cuenta de que la función hallar halla una palabra específica de acuerdo a la posición inicial donde puede encontrar. ¿Ya? Y esa es la función hallar. Especifica, vuelvo a reiterar, el valor hallado en referencia a la palabra que justamente desea ubicar. Hay una función que es encontrar. Encontrar en Excel igual a encontrar y sus parámetros es casi igual a la función hallar, pero con una connotación. Hallar no discrimina. Hallar puede encontrar hoja en singular y plural, pero encontrar no. Encontrar sí discrimina, porque si tú le pones hoja y en una cadena de texto encuentra hojas, no lo toma en referencia o en cuenta. ¿Ya? Entonces, vuelvo a reiterar, la función hallar especifica el nombre o una palabra en una cadena de texto según la posición y el valor que le damos a dar. En este caso, igual a hallar, entre sus argumentos, el nombre a buscar hoja, coma, punto y coma, como separador de argumentos, el valor donde está la cadena de texto que es columna B, fila 5, y coma 1 hace referencia el número a interactuar. ¿Ok? Esa es la función hallar. Voy a borrar. Y justamente aquí ya tenemos en referencia, un ratito, disculpen, y tenemos en referencia a la función hallar, ya que me está resolviendo la interacción de buscar la palabra hoja entre las cadenas de texto de esta tabla. Muy bien. ¿Qué me dice la función mayúscula? La función mayúscula en Excel establece principios, y no sé si ustedes recuerdan Word, cuando yo les dije en el grupo fuente tenemos la opción mayúsculas, minúsculas, en Excel no encontramos, pero sí encontramos una función mayúscula. Observemos acá en nuestra tabla, en la columna nombre específicamente, que todo está en minúscula, y todo lo voy a pasar a mayúscula. Entonces, ¿qué hago? En la columna mayúscula, específicamente en la columna C, fila 5, voy a digitar o editar igual, mayús, así es el nombre de la función mayúscula, paréntesis el argumento, valor, o texto, cierro el paréntesis del argumento, enter. Y me cambia todo a mayúscula la palabra o cadena de texto a interactuar. Copio la función a las demás celdas de dicha columna y ahí tenemos. Jorge en minúscula, pero con la función mayúscula lo convirtió a mayúscula por defecto. Muy sencilla esta fórmula, mayúscula, o esta función. Minúscula, la antítesis, lo antagónico. Si escrito en mayúscula, ahora voy a ver como resultado en minúscula. Entonces aquí, en esta columna, en esta tabla que tiene columna nombre, y acá sería minúscula, no mayúscula. Entonces vamos a cambiar de mayúscula a minúscula. Igual, minus, paréntesis del argumento, texto o valor, enter. Y ahora lo convierte a minúscula. Mayúscula convierte textos de minúscula a mayúscula y viceversa, que es minúscula de mayúscula a minúscula convenientemente. Copio la solución a las demás celdas de la columna minúscula y ahí tenemos la función conveniente adoptando según los parámetros de dicha función. Función largo. La función largo, ¿qué nos dice? Establece la longitud o número de caracteres de una cadena de texto. Entonces tenemos una columna, artículos de oficina, y número de caracteres por la otra columna de la tabla. Me posiciono en la columna C, fila 5, edito la fórmula igual largo,
paréntesis del argumento y el texto, que es B5, cierro el paréntesis, enter. Me contabiliza 10 caracteres que tiene impresora, claro, si usted contabiliza letra por letra me da 10. En sola la función largo establece la longitud de una cadena de texto basados en sus números de caracteres. Copio la función a las demás celdas de la columna y ahí tenemos las cantidades de caracteres según las cadenas de texto que se especifica. Muy bien, función largo. Función texto. ¿Qué nos dice la función texto? Vamos a nuestras definiciones y acá tenemos la función texto. Dice que convierte un valor numérico a texto con un formato de número específico, un formato personalizado. Ahí tenemos la sintaxis, igual texto entre paréntesis el argumento, valor, coma, punto y coma, formato. Entonces vamos a la práctica. Tenemos una tabla en donde una columna nos menciona el producto que es el arroz y la unidad en kilogramos. Y de las dependencias o establecimientos que venden este artículo. Metro, WOM, Plaza Vea, todo. Y tenemos sus precios. Tenemos sus precios convenientes según centro o abastecimiento o establecimiento, perdón, que tiene por los precios de este artículo llamado arroz. Y quiero hallar y dice abajo, el precio mínimo de arroz es, y va a aparecer con un formato personalizado. Acá tengo la fórmula. Vamos a copiar la fórmula para darles explicaciones. Perdón. Vamos a pegar, disculpen, a pegar. Voy a insertar un objeto con el color y vamos ahora sí a copiar. Control C, modifico el texto. Ahí tenemos el texto. Acá. Vamos a ver qué nos dice esta forma donde he pegado la fórmula correspondiente. Ahí está. Dice, igual texto, entre paréntesis del argumento hay una función anidada que es la función min, porque voy a indicar el precio mínimo. Tengo que capturar el precio mínimo. Pero si ustedes ven, igual texto, paréntesis del argumento, dentro de ella una función anidada min, del rango C5 2.C8, que hace la búsqueda del precio, coma, punto y coma, y este es el formato personalizado. Michi.michi, michi 0. Si me doy cuenta, Totus para mí es el establecimiento, perdón, que tiene el menor precio de venta al público consumidor. Pero acá dice que tiene un entero y un decimal, y yo quiero que aparezca otro decimal. Entonces ahora sí voy a copiar el texto y lo voy a pegar en la celda columna de fila 10. Control V, vamos a ver qué me sale. Y me sale 3.30. Es justamente lo que yo quiero para interactuar con el precio que me permite buscar. Entonces, pero se dan cuenta de algo, no sé si se han dado cuenta del resto, que la interacción de lo que estoy haciendo de uso es que justamente, profesor, usted está hallando el precio mínimo de arroz, pero le está adicionando un formato porque aquí no veo el 0. Aquí no veo el 3.30. Usted lo está añadiendo a través de esta función. Igual texto que convierte, como dice, un valor numérico a texto, pero especifica el formato personalizado a utilizar. Entonces he indicado en la solución de esta tabla. Igual texto, dentro de su argumento viene una función anidada que es la función min, porque la función min dentro del rango de C5 a C8
me está buscando cuál es el valor, el mínimo valor, 3.3, coma, y dentro de las comillas el formato, le estoy añadiendo un decimal más, y por eso me sale 3.30. ¿A través de qué? De la función texto. La función texto me permite a mí interactuar en base a lo que estoy dando como solución y específicamente como resultante. ¿Ya? No se olvide. Función texto. Pero aquí he tenido que acoplar, vuelvo a reiterar, una función anidada porque me pide el mínimo valor y especificar el formato personalizado a interactuar. Voy a borrar esto. Y muy bien. Función texto. La función valor. Voy a acercar la vista de la hoja de cálculo y vamos a ver qué me dice la función valor en su comentario de definición. Ahí está. Convierte un argumento de texto en un valor numérico. ¿Y qué dice texto? Convierte un valor numérico en texto. Y este es lo antagónico. Convierte un argumento de texto en un valor numérico. Su sintaxis es igual valor y entre paréntesis solo el texto o posición del valor. ¿Qué nos pide en esta tabla que tiene columnas código, alumno y año de ingreso? En la columna año de ingreso me debe especificar del código, si ustedes ven el código del alumno José Fernández, dice 87, que es su año de ingreso, pero específicamente en la celda correspondiente de la columna año de ingreso debe aparecer el formato de los 4 dígitos, debe de indicar 1987 ahí. ¿Cómo hago esto, profesor? Nuevamente vamos a copiar la fórmula de la función valor. Esto ya lo tengo resuelto. Voy a agregar un objeto. Por aquí vamos a darle. Voy a poner modificar texto. Copio. Acá está. ¿Qué me especifica, profesor, esta solución? Primero, voy a hacer esto. Igual, valor, paréntesis del argumento, función izquierda porque voy a extraer el 87, los dos primeros dígitos, que es una función anidada también. Paréntesis del argumento, posición, coma, 2. Cierro paréntesis del primer argumento de la función izquierda y del segundo argumento, que es de la propia función valor. Y me da 87. Pero está capturando solamente el 87, ya que valor lo ha convertido de un valor de texto a un valor numérico. Pero aquí justamente, en la barra de fórmulas, le voy a colocar 1900, porque va a sumar. Va a sumar 1900 más 87, que es un valor ya numérico. Y me da el año de ingreso. ¿Te das cuenta? Vuelvo a reiterar, la función valor convierte un argumento de texto en un valor numérico. Hasta antes de colocar el 1900, yo digité valor y entre paréntesis el argumento, una función anidada izquierda para capturar los dos primeros caracteres de la posición del valor, que es B5, 2. Estoy extrayendo hasta ahí 87. Y por eso me aparecía 87 en el año de ingreso. Pero usted, profesor, especificó que debe dar los 4 dígitos. Como ya la función valor ya ha hecho el cambio de un valor de texto a un numérico, ahora le sumo 1900. Y me da el año de ingreso. Voy a copiar a las demás celdas la misma función y ahí tenemos los años referentes en 4 dígitos del código del alumno. ¿Ve? Función valor. Un ejemplo para idearnos y tener como objetivo que estas funciones convierten de texto a numérico y de numérico a texto, como específicamente es la función texto y ahora la función valor. ¿Ok?
función valor. Voy a borrar. Esto está grabado, señores, no se preocupen. Y la función non propio. Esto es muy interesante, señores. ¿Por qué? Porque aquí, como tú observas en esta columna empleado, los nombres están en minúsculas y sobre todo las iniciales están en minúsculas. Solo quiero interactuar con las iniciales en mayúsculas. Para no estar reeditando, escribiendo uno por uno, me voy a la columna resultado y específicamente a la celda columna C fila 5 y edito. Igual, non propio. Abro el paréntesis de argumento y solamente me pide el texto o valor. Selecciono, cierro el paréntesis y enter. ¿Y qué apareció allí? Las iniciales del nombre y apellidos del alumno, o del empleado, perdón, como debe estar. Sin necesidad de reeditar. Solamente en este caso la función non propio establece esa condición a través de la ejecución de sus parámetros. Copio la función a las demás celdas de la columna resultado y ahí tienes. ¿Ves? ¿Por qué se utilizan funciones de texto en Excel, profesor? Porque nos da como parte prioritaria también en la solución de algún problema que podamos tener. Y de esa manera tú puedes resolver. No solamente una función independiente autónoma, te has dado cuenta que en la función valor, en la función texto, he anidado otras funciones con la finalidad de solucionar esos inconvenientes que se me pueden presentar en un ejercicio y problema. Pero aquí estamos resolviendo de acuerdo a lo que yo he creído conveniente darte como materia de clases en cuanto a algunas funciones, porque funciones de texto tenemos muchas, pero te creo lo más resaltante o conveniente para que puedas aprender. Entonces, desde esta función carácter hasta la función non propio, estamos cumpliendo el día de hoy con el tema uso y gestión de funciones de texto, que lo que se te va a enviar al final de la clase es justamente las condiciones teóricas o definitorias de lo que nos hemos apoyado el día de hoy en base a las funciones de texto. Carácter, por un lado, código, concatenar, derecha, izquierda, extrae, hallar, mayúscula, minúscula, largo, texto, valor, non propio. Y con sus cuestiones prácticas a través de la función carácter, tabla función código, concatenar, función izquierda, función derecha, función extrae, función hallar, función mayúscula, función minúscula, función largo, función texto, función valor y función non propio. Lo que hemos hecho en la interacción de estas clases para entendimiento y conocimiento de ustedes como alumnos. Muy bien. Estoy ya a recibir cualquier pregunta, consulta o inquietud. Vamos, clase. Pueden hablar. Ahí. Oscar, Pepe, Celia, Max, Leonor. ¿Quién dice interactuar? Profesor, a lo que yo me refiero, cuando usted pone el 1, el 2, eso es con respecto a donde está ubicado el carácter. Cuando se refiere a qué función específicamente, señora Celia. No, en las funciones que usted pone, por decir, usted puso en la función, ¿cómo se llama? En la función ensayar, a la izquierda. Ahí pone el número, ubica ahí el número, ¿cómo se llama? 4, o el número 2, número 1.
se refiere a la ubicación. Claro, se refiere a los parámetros que voy a interactuar al momento de dar como resultante o lo que se busca como resultado. Por ejemplo, en hallar, me doy cuenta acá que lo que hace la función hallar, en este caso específico, he puesto igual a hallar y dentro del argumento, entre comillas, hoja, coma, B5, coma 1. Cierro el paréntesis del argumento. Pero lo que me pide en este ejemplo es justamente hallar el nombre o palabra hoja. Él va a encontrar hoja u hojas, en singular o plural, porque la función hallar no discrimina. Entonces ahí lo que estoy haciendo es justamente que va a hallar la palabra hoja a partir de la posición 12 de esta cadena de texto. Al igual que aquí lo encuentra en la posición 1 de esta cadena de texto y en la posición 10 dentro de esta cadena de texto que es libro de hojas de colores. Eso hace la función hallar. Solamente establece la posición donde está la palabra a buscar o hallar. Si usted estuviera con... Sí, dígame. Lo que he visto también es que usted selecciona solamente la primera celda, no selecciona todo el rango, sino solamente selecciona la primera celda. Acá no me establece rangos. ¿Por qué? Porque en el parámetro me dice texto buscado dentro del texto y el número inicial que por defecto colocamos 1. Aquí no me pide rango. Ya, ¿Ya? ese es el detalle. ¿Ya? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Oscar? Acá sí, claro, profe. Me hay que repasar esas Ya, sí, funciones. hay que tener un poquito de cuidado porque... Sí, o sea, memorizarse las funciones. Sí, las Hacer, funciones sobre todo, las funciones a establecer. Vamos a hacer un ejercicio práctico, a ver, vamos a poner esto. A ver, voy a irme al inicio y voy a añadir una hoja. Esto lo voy a rotular con el nombre, perdón, no es la hoja, ya me pide un nombre. Un ratito, señores, me he equivocado. Acá. Voy a colocarle un nombre. Código.alumno. A ver. Voy a colocar acá una tabla pequeña porque quiero que entiendan esto. Vamos a colocar acá datos del alumno. ¿Ya? Y aquí vamos a poner co.alumno. Acá le voy a colocar apellido, punto, paterno. Y vamos a hacerlo mejor acá, alumno. Nombre y apellido del alumno. Nombre y apellido del alumno. Acá le voy a poner la edad. Aquí le vamos a poner año de ingreso. Y un dato más, vamos a colocar el DNI. Voy a sombrear. Tabla pequeña. Utilizar bordes. Bordes sencillos. Ya bueno, está coloreado de rojo. Esto ya lo saben, me imagino ya. Esto estoy acomodando los valores. Y voy a utilizar como siempre, seleccionando la tabla, el tipo de fuente, que es Courier New. Y este dato del alumno lo voy a combinar y centrar y ajustar el texto. Tamaño 12. Y aquí también el mismo tipo de fuente, que es Courier New. En negritas. Y eso también lo voy a seleccionar en negritas y voy a pintar con color de tema amarillo.
Voy a dejar el código de alumno en blanco. ¿Ya? Y vamos a colocar aquí, específicamente, los nombres de ustedes. Empiezo por el nombre. Oscar Ibarra Carpio. Debajo de ella vamos a interactuar con Max Davirán Medrano. Pepe Samamé Llovera. Celia Goitisolo Rojas. Leonor Quispe Vargas. Colocar acá María Uribe Alvites. Aquí Elsa Pacheco Vilca. Y por último vamos a colocar acá a la señora Rosa Toledo Ramos. Bien, vamos a especificar las edades, no me van a decir sus edades, voy a interactuar de manera hipotética. Acá estoy centrando los valores, perdón. Vamos a colocar de edad 45, aquí 46, 50, 56, 54, 51, 48 y aquí 59. Año de ingreso, vamos a colocar diferentes años. Vamos al 2000 ya. 2018. ¿Ya? También vamos a centrar los valores. Más el 2019. 2019. El señor Pepe 2019. 2018. 2017. 2019, 2018 y por último el 2017. Y vamos a la columna DNI. Vamos a establecer acá la columna DNI con el 19, 78, 56, 368. A ver, ¿cuántos soy? 368. Vamos a sombrear y todo centradito. ¿Ya? 3, 6, 8. Ahora vamos a colocar 20, 20, 34, 5. Son hipotéticos, ¿eh? 12, 34, 5, 6, 7, 8. 0, 80, 12, 34, 7. Y aquí tengo que emplear el tipo de dato texto porque el 0 no me permite como primer carácter o dígito. Ahora sí se establece el 0. ¿Ve? Acá 12, 34, 5, 6, 7, 4, 45, 37, 8, 9, 0, 2, 21, 34, 5, 1, 20 y por ahí 37, 65, 47, 8, 9. Ya. Ahí tenemos los datos de ustedes. Solo los coinciden sus nombres y sus apellidos y después lo demás ya es una cuestión hipotética. ¿Qué nos pide? Y vamos a acá aumentar, a insertar más caracteres, más filas. Y aquí voy a interactuar. Vamos a hacer esto de acá, combinar y ajustar el texto. A ver, acá nos pide, dice, hallar el código autogenerado del alumno. ¿Ya? A ver, vamos a un ratito. ¿Ya? ¿En referencia a qué, profesor? Vamos a ver acá. En referencia, primero,
Escuchen bien. Los dos primeros caracteres del nombre seguido, cuando me queda un minuto, voy a cerrar porque me va a quedar un minuto y continuamos con esto, ¿ya? Para que practiquen, a ver, ¿qué idea tiene?